quiero abordar con usted. Hace unos días, Beatriz Gutiérrez Müller, quien regresó a Twitter, creo que para respaldar a su esposo, en este caso el presidente Andrés Manuel López Obrador, en estas campañas de concientización, manda un mensaje a los paisanos en Estados Unidos y dice que el gobierno pues no se ha olvidado de ellos. La realidad es que sí se necesita una estrategia. Poco o nada se ha escuchado del presidente Andrés Manuel López Obrador, del canciller. ¿Qué es lo que va a ocurrir con aquellos paisanos que queden pues de por sí ya vulnerables, literalmente en la calle? Porque hay muchos paisanos que están perdiendo sus empleos, que por falta de papeles no tienen acceso necesariamente al sistema de salud. En fin, creo que es un tema también urgente y en el que debemos de insistir en estos momentos en el que Estados Unidos se ha convertido en el epicentro de la pandemia. Momentos en que Nueva York, por ejemplo, es una de las ciudades más afectadas y en donde hay una gran comunidad mexicana, sobre todo de Puebla. Yo sé que hay mucho de qué preocuparnos viendo hacia México, pero pues México está en donde están los mexicanos también, ¿no? Yo creo que eso también cambia el discurso que hemos mantenido en términos de la relación con las diásporas. Siempre hemos hablado de que, bueno, los mexicanos son los héroes y que mandan remesas y yo convocándolos a que voten y voten y voten, y creo que este es un momento en el que hay que ejercer esos derechos, y sin lugar a dudas tú tienes razón. Ahora, el problema es pensar, y digo, el problema además en medio de una situación muy crítica. ¿Cuál es el papel que un gobierno como el de México puede hacer directamente por mexicanos, vamos a decir en Estados Unidos sobre todo? Bueno, el asunto tiene que ver con que al final de cuentas, si es un recurso inmediato, pues el recurso que se puede dar, que se da en México, no tiene comparativo con lo que se puede dar en Estados Unidos. Y por tanto, no necesariamente podrá aliviar, pero pues 500 pesos en Estados Unidos, pues no es nada, digamos, ¿no? Puesto en esa tesitura. Y aquí el problema es que si es solo de fondos, pues te voy a decir que hay una parte en la que estamos viendo otras respuestas humanitarias más interesantes, incluso ejemplares, en las que los gobiernos mismos de los países que han recibido enorme beneficio, producto de las personas que han llegado a trabajar, a hacer la nación, que es el caso de Estados Unidos, y deberían asumir la responsabilidad y dejarnos de esta cosa de migrante, residente, ciudadano, sino personas que radican en el lugar, porque lo que tenemos claramente es que si los dejan a un lado, si no se les apoya, estoy hablando de los mexicanos que radican en Estados Unidos, en este caso por el gobierno estadounidense, si no se les apoya, si no se les da y se les incluye y se les permite tener también una cierta sobrevivencia y apoyo directo, lo que va a ocurrir es que es gente vulnerable que al final de cuentas va a vulnerabilizar más a la propia sociedad en su conjunto. Y esto está siendo un aprendizaje para todos en todo el mundo. Te decía de ejemplos importantes. Portugal ya declaró que todo aquel inmigrante que esté en su país, sea o no sea indocumentado, va a tener, a partir de este momento, se olvidan de ese tema y entra en la lógica de los apoyos como cualquier ciudadano. ¿De qué le sirve a un país excluir cuando el virus no respeta nacionalidad, ¿no? Entonces, me parece que eso es un aprendizaje muy duro, que en este momento un gobierno directamente no lo va a poder resolver. Hay que exigirle, pero también hay que exigirle con propuestas muy concretas. Insisto, si es un recurso, bueno, a ver, ¿cuánto es un recurso? ¿Cuánto es lo suficiente? Porque nunca lo va a hacer comparado con lo que en Estados Unidos se tiene como ingreso, o incluso lo que está ofreciendo el gobierno estadounidense para sus ciudadanos en una crisis tremenda, ¿no? Entonces, ¿cómo manejar esto? Porque tienes razón, son, si no miles, millones de personas que se quedan desamparadas y en una situación muy endeble, donde su situación de indocumentados puede hacerlos todavía más vulnerables, pero están allá. Y entonces, están allá y no pueden venir a México ahora, que no sé, que digamos sería el plan B, ¿no? Bueno, vénganse a México. En este momento, la movilidad es lo menos deseable para poder contener en todas partes el contagio. Por tanto, ahí otra vez entra la parte de la diplomacia mexicana de tener que pelear mucho y poner el tema
y decirle al gobierno estadounidense que tendría que tener una inclusión de la población más allá de su visado, porque la situación es grave para el planeta, Vicente. Y ahí, tú lo dices, el epicentro es Estados Unidos, y si hacen a un lado esta condición de quienes fuchi porque no tienen tal visa, o son de esta nacionalidad, bueno, justamente es como darse un balazo en el pie. Eso creo que es un punto que hay que rescatar, me dejas pensándolo mucho, también para generar propuestas que permitan presionar al propio gobierno mexicano a ese trabajo fuerte de diplomacia con nuestros pares en Estados Unidos, considerando esto y que ya se está dando, te decía yo, en otros países. Hay que presionarlo y que los propios mexicanos que radican en Estados Unidos hagan eco de su derecho, de su poder de réplica frente a un gobierno que los menciona, pero que ahora, pues que hable por ellos, ¿no? Que hable a su nombre, y sería una cuestión, pues bastante importante en esta situación de crisis. Y quiero que se entienda bien mi comentario, porque ya me están cayendo a palos en el chat. Ríos Mart dice, tengan conciencia, AMLO no es su mamá para curarlos o cuidarlos. Alguien por aquí también escribe, a ver, déjeme buscar los mensajes. Quieren que AMLO hasta les limpie el trasero, dice Benito Bodoque. Alma García, ahora que está un gobierno queremos que solucione todo, eso no es posible. Ya Vicente, el gobierno no puede con todo. Vicente, tampoco quieras que el gobierno solucione todos nuestros problemas, dice Claudia Félix. En fin, a ver, quiero que se entienda esto. ¿Qué pasa cuando los mexicanos no tienen trabajo? Pues regresan a sus comunidades. ¿Qué pasa en esta contingencia si los paisanos que viven al día en Estados Unidos se quedan sin chamba? ¿Se van a regresar? ¿Cómo vamos a enfrentar esta situación? Es un tema que vengo yo proponiendo y planteando, una situación, no un problema, una situación que vengo planteando ya por muchos meses. Bueno, pues hay que tomarlo en cuenta para que no se nos convierta en una bola de nieve. Al final es solo mi opinión y es punto y aparte. Y no creo que el gobierno deba de resolvernos los problemas a todos, pero entendiendo que los paisanos, escuchen bien también lo que voy a decir, que los paisanos son los que han mantenido en buen estatus las finanzas, el dinero en México con sus remesas. ¿Qué pasa cuando el paisano no tiene dinero para enviar remesas y se queda sin chamba? Hay muchas cosas, muchos temas para analizar, doctora, porque el presidente mismo ha estado reconociendo los miles de millones de dólares que envían los paisanos. Hay que prepararnos para que a la crisis le agreguemos pues una baja en las remesas también. Así es, Vicente, porque obviamente si la gente se queda sin el empleo, que de por sí podría haber sido un empleo precario, pero que le permitía mandar un apoyo a sus familias de manera directa, bueno, ahora entra esta parte en que es probable pues que no van a poder enviar. Y esto se está hablando desde hace mucho tiempo. ¿Por qué? Porque también ha cambiado el perfil de las personas que viven en Estados Unidos, de los mexicanos, que empiezan a ser o más jóvenes o a hacer su familia en Estados Unidos y empiezan a tener menos redes a las cuales tengan que apoyar desde Estados Unidos, ¿no? Bueno, no es lo mismo apoyar a tu madre, a tu padre, a tus hijos, que mandarle dinero pues, a tus primos lejanos, ¿no? Como que no aplica. Entonces creo que eso es parte de lo que sí se ha estudiado desde hace mucho y que hay que prepararse frente a ese cambio que ha sido gradual, pero estamos llegando al punto en que este tipo de crisis lo hacen muy evidente. Vamos a ver cómo reacciona, pero sobre todo aquí entraría la otra parte, y es que el gobierno mexicano sí tiene una responsabilidad con esa población porque la representa, y al mismo tiempo puede hablar a nombre de ella, pensando en que el gobierno estadounidense considere en sus planes la inclusión de todos aquellos, más allá de la nacionalidad, de todos aquellos que radican en su territorio.
Y aquí el trabajo que han hecho, y esa es la otra cara de la moneda, el trabajo político que han hecho los mexicanos que viven en Estados Unidos y de otras nacionalidades, es muy importante, porque en Estados Unidos sí se permiten los derechos políticos de los extranjeros, incluso siendo indocumentados, Vicente. En México no, y después podemos hablar de eso. Y por tanto, hay grupos muy politizados, muy organizados, que pueden hacer hoy una presión importante para empujar a que el gobierno estadounidense tenga en consideración a la población que radica en su territorio y que en un momento dado, como ha ocurrido en otros momentos, por ejemplo en California ocurrió hace muchos años, en que era muy claro que el excluir de vacunación, por ejemplo, a la población indocumentada o extranjera, vamos a decirlo en general, tenía era un boomerang a la propia sociedad, porque es población que se iba a quedar sin tener la vacunación que podría después generar un contagio. Eso es lo mismo. Y entonces entra una discusión muy interesante, que es: la nacionalidad se vuelve irrelevante frente a un contagio. ¿Cómo reaccione el propio gobierno estadounidense en este caso, o los gobiernos locales que ahora están teniendo una relevancia muy importante? Por ejemplo, si tú quieres, el gobierno de Illinois o de Chicago mismo, o en el caso de Nueva York, que estamos viendo aquí al gobernador también muy activo, podrían tener respuestas locales frente a problemas que no va a resolver el gobierno federal de ese país. Entonces, creo que nos habla de una discusión que va más allá de que si va a ser el gobierno mexicano o no, porque no es un problema de una beca o un apoyo inmediato que desafortunadamente, Vicente, y tú y yo lo sabemos, no los va a sacar del problema, pero ni 3 días. Es algo mucho más estructural que vamos siguiéndolo, y yo te ofrezco darle seguimiento, de tratar de empujar en la medida de lo que yo puedo, porque me parece que es un tema que tocas de suma relevancia. Doctora, para cerrar,